Sí. Hay un documento oficial del Banco Central sobre el tema de los pagos de deuda del sector privado al exterior. Allí están expresadas todas las cifras que usted me pedía. Si le parece, hablamos del tema conceptualmente para no tener que repetir esas cifras. El primer punto que yo creo que es importante es que el pago de deuda interempresa está prohibido. Las empresas no tienen acceso al mercado de cambio para pagar deuda intraempresa, sea financiera, sea deuda comercial, sea deuda de royalty o de derecho. Las empresas locales no pueden pagar deuda con empresas vinculadas al exterior. El segundo punto, el Banco Central estableció una regla para estos pagos, de que solo se puede pagar al momento del vencimiento el 40% de la deuda y el 60% tiene que refinanciarse a una vida promedio de 2 años. ¿Por qué establecimos esta medida? Porque lo que estaba ocurriendo es que empresas que tenían excedentes en pesos estaban usando esos excedentes en pesos para pagar la totalidad de la deuda que tenían con el exterior. Esta fórmula que aplicó el Banco Central está funcionando. Esta proporción de 40-60, que en muchos casos ha llegado a ser 20-80 o 30-70 según las condiciones de mercado de cada empresa, ha sido posible que la afrontaran las empresas y no las ha empujado a entrar en default, que era un riesgo también. Una de las empresas que presentaba esta situación era la empresa YPF, que es una empresa pública. Otra empresa que presenta esta situación es la empresa AISA de Aguas. En los dos casos respetaron esta regla y se logró disminuir marcadamente, y las cifras están en nuestro informe, los pagos sobre los devengamientos. Entonces esa es la solución que nosotros encontramos a ese problema y ha funcionado. Aparece en varias veces el tema del stock del ELIC. Insisto, estamos en una economía que presenta niveles inflacionarios altos desde el año 2019, y esto tiene un efecto también sobre el ahorro de los argentinos, de las familias y de las empresas. Cuando los bancos centrales hacen operaciones monetarias en otros países, muchas veces esas operaciones monetarias que se hacen pueden tener o no tener remuneración. En el caso de la Argentina, si el Banco Central no remunerara los recursos monetarios que esteriliza, lo que ocurriría es una licuación del ahorro de los argentinos, tanto de las empresas como de las familias. Y eso es algo que iría absolutamente en contra de fomentar el ahorro de los argentinos, y que aquella persona que ahorre con la intención de realizar un consumo futuro pueda hacerlo sin perder el valor de su ahorro. Ese es el sentido de la tasa de interés que paga el Banco Central, y ese es lo que está ocurriendo y la razón por la cual mantenemos los valores reales, porque del otro lado de las LELIC o de los pases del Banco Central, con lo que nos encontramos son con los plazos fijos de familias y de personas. Si el Banco Central no remunerara los pasivos monetarios, la tasa de interés que pagarían los bancos sería muy baja, y esto licuaría el ahorro de los argentinos. Me preguntaban cuál es la manera de solucionar esto. Primero, que yo creo que el compararlo con la base monetaria es un error.
no hay ninguna razón para comparar los instrumentos de esterilización monetaria con la base. Yo lo que creo es que lo tenemos que comparar con que ahí hay ahorro en los argentinos para que se invierta y para que crezca nuestro país. Y una de las obligaciones del Banco Central es tratar de preservar el valor real de esos ahorros. Y ese es el sentido de la tasa de interés que se paga por las LELIQ. Y la forma en que se va a desarmar se van a desarmar estos pasivos monetarios es cuando la economía demande crédito, cuando el mercado de capitales demande financiamiento y ese dinero se convierta en inversión. Insisto, yo creo que esto no es algo que va a ocurrir espontáneamente. Yo creo que tenemos que desarrollar nuestro mercado de capitales. Si no, corremos el riesgo de que según cuál sea el signo de algún gobierno, esos ahorros que hoy están allí terminen fugándose en formación de activos externos, como ocurrió en el año 2018 y 2019. Necesitamos desarrollar nuestro mercado de capitales para que el ahorro de los argentinos se convierta en inversión. Y aprovecho para hablar del tema de los tipos de cambio múltiples, que yo creo que están relacionados con el mismo concepto. Aquellos que requieren acceso al mercado de cambio por razones productivas han tenido acceso al mercado de cambio. Estamos con récord de importaciones de insumos, estamos con récord de importaciones de bienes de capital. Las empresas en el planteo que ha hecho el Banco Central han encontrado un mecanismo de refinanciar sus deudas sin afectar nuestra balanza cambiaria. Entonces, si no desarrollamos nuestro mercado de capitales, no se va a transformar este ahorro de los argentinos en inversión y ahí sí tenemos un riesgo en que esto en algún momento se convierta en formación de activos externos, como mencioné que ocurrió en la década pasada y en otros momentos de nuestra economía. Respecto al costo del dólar soja para el Banco Central no ha tenido un costo porque la diferencia cambiaria entre lo que se le pagó a aquellos que vendieron el grano y la cotización en el mercado oficial de cambio fue compensada con una letra del Tesoro, así que no ha tenido un costo para el Banco Central. Esta letra se están haciendo las estimaciones para su determinación, así que en breve se verá cuánto es este valor exactamente, porque la cotización del tipo de cambio varió desde que comenzó el sistema hasta el 30 de septiembre, así que ahí hay estimaciones finas que hay que realizar. Con respecto al superávit comercial, insisto, el problema que hemos tenido este año ha sido fundamentalmente relacionado con la importación de combustibles. Esto ha llevado que tuviéramos 3 meses de saldo comercial negativo. Eso se está revirtiendo en el mes de septiembre, potenciado por el programa de fomento a las exportaciones. Pero las importaciones totales hasta septiembre de este año se incrementaron con respecto al año pasado en un 40%, pero las de energía se incrementaron un 165%, 7.000 millones de dólares.
Si nuestro país no estuviera importando energía, los niveles de importaciones se ubicarían en el orden de los 5.000 millones de dólares, 5.500 millones de dólares, que es una cifra que es perfectamente abordable con este nivel de exportaciones de nuestro país. Hay que tener en cuenta que la cuenta que se saca habitualmente es con respecto al saldo de la balanza comercial, pero nuestro país es deficitario en la cuenta de servicios, entonces no es que solo hay que tener en cuenta el saldo comercial, también hay que tener en cuenta el saldo de servicios y las otras obligaciones que tiene nuestro país con el exterior, que son las que terminan determinando el resultado de la balanza cambiaria. Con respecto a dólar soja, ¿cuál fue el resultado? Tengo esa cifra por aquí. El resultado del ingreso de dólares que terminó el martes de esta semana, porque hubo operaciones concertadas el día viernes en lo que a 24 horas y a 48 horas, a T1 y T2, con el fin de semana de por medio, fue de casi 8.000 millones de dólares. Y tuvimos pagos por la otra rueda, todos los pagos que se hicieron por la otra rueda, la del mercado oficial de cambio, donde se tramitaron todos los ingresos de exportaciones y todos los pagos de importaciones, de servicios y otras obligaciones con el exterior, fue de alrededor de 2.600 millones de dólares, lo cual dejó un resultado de 5.000 millones de dólares. Allí, bueno, hay otro elemento que hay que tener en cuenta cuando se hacen las estimaciones de reservas, y es la evaluación de los tipos de cambio. La Argentina tiene relativamente baja exposición al dólar en sus reservas, lo cual lleva a que cuando el dólar se revalúa, nuestras reservas caen. Ese efecto lo sufrimos en este mes, donde hubo una fuerte revaluación del dólar, especialmente contra el yuan, el euro, y también afecta a los derechos especiales de giro que tiene nuestro país por los derechos que tiene sobre el fondo y por el financiamiento que le ha dado al fondo. Todo esto significó un efecto de alrededor de 2.000 millones de dólares en el mes de septiembre. Y por otro lado, como ustedes saben, la segunda revisión con el Fondo Monetario Internacional está siendo aprobada esta semana, seguramente el día 7 será aprobada, y eso va a disparar el desembolso de las obligaciones que pagamos con el fondo también en el mes de septiembre, que fueron del orden de también los 2.000 millones, más de 2.000 millones de dólares, con lo cual esta parte del uso de reservas que se hizo durante el mes de septiembre va a ser compensada con el desembolso del Fondo Monetario Internacional el día 7 de octubre. Bueno, me preguntaban el tema de la baja de la inflación, insisto, no estamos esperando ningún shock externo para el año 2023, como lo tuvimos en marzo de este año, en marzo del año pasado. No está previsto ningún salto devaluatorio, con lo cual allí tenemos dos componentes importantes
que afectan la inflación, como dije, ocurrió en el año 2018 y 2019, y estamos esperando que los aumentos de demanda que se están dando dejen de ser respondidos por precio y comiencen a ser respondidos con mayor producción. Pero podemos agregar un argumento más, que quizás no es al que nosotros le prestamos más atención, y es que el año que viene vamos a tener una monetización del déficit que es la menor desde el año 2015 en nuestro país, excepto la monetización del año 2018. Por eso creemos que la inflación va a ubicarse en el orden de el 60%. Nos preguntaba Nieri nos preguntaba por el tema de los pasivos monetarios, creo que respondí la pregunta. La evolución que están teniendo los pasivos monetarios al no tener que esterilizar expansión monetaria por otros componentes, tiene que ver con el mantenimiento real de esos valores, eso tiene que ver con el mantenimiento del valor real del ahorro que tienen los argentinos y las empresas en el sistema financiero en plazos fijos. Nos preguntaba también por el tema de energía, creo que de alguna manera lo contesté, pero nosotros estamos esperando que el 20 de junio esté terminado el gasoducto Néstor Kirchner en su primera etapa y que también las licitaciones de la nueva oferta de gas esté terminada para ese momento y haya una inyección de 11 millones de metros cúbicos diarios adicionales en el gasoducto, lo que nos van a permitir ahorrar importación de energía. Me parece que es importante destacar otro aspecto que no le estamos prestando atención y en marzo del año que viene el oleoducto que conecta con Chile va a estar terminado y eso va a permitir exportaciones que van a significar alrededor de 1.500 millones de dólares al año, lo cual también va a mejorar nuestra balanza de pagos energética. La diputada Figueroa Casas preguntaba por la diversidad de los tipos de cambio. Insisto, el punto clave ahí es el proceso de dolarización de activos. Necesitamos desarrollar nuestro mercado de capitales para que quienes tienen ahorros en la Argentina los canalicen productivamente y no busquen la dolarización de esos activos. Se nos ha agregado un actor complejo en los últimos años en este mercado, que son los fondos de inversión del exterior, los fondos financieros del exterior que compraron títulos en moneda nacional y desde el año 2018 vienen presionando, 2019 vienen presionando permanentemente para poder dolarizar. Estos actores nunca los tuvimos en nuestro país, fueron invitados a invertir en instrumentos en pesos en nuestro país, pensando que esto reducía el riesgo en la balanza cambiaria y de pagos, y lejos de reducirlo los ha potenciado, porque cuando estos fondos tienen efecto de manada y se retiran abruptamente del mercado, tiene un efecto todavía peor que el pago de los servicios de deuda. Mencionó la diputada una palabra que empieza con S, que yo no quiero mencionar para no invocarla, la sequía. Mire, a esta altura del año estábamos con el mismo pronóstico de sequía y no se dio. Vamos a ver qué ocurre. No, yo creo que la siembra de este año no está jugada todavía. En el trigo hay dificultades en Córdoba y Santa Fe. Esperamos que en el sur de la provincia de Buenos Aires sea menor el efecto. No tenemos
todavía cifras determinantes ni del Ministerio de Agricultura que nos planteen que esto se va a convertir en un riesgo... Igual va a estar el secretario de Agricultura esta tarde, así que... Ok. Respecto también, nos preguntaba por el tema de si la demanda de financiamiento del sector público no puede generar un proceso de exclusión del financiamiento privado. Yo creo que eso, por el propio stock de ahorro que tenemos esterilizado, no es una alternativa que sea posible. No vemos nosotros un proceso de crowding out, como llaman los economistas a estos efectos, ¿no? Después nos preguntaban por las expectativas de inflación. Sí, esto indudablemente este es un punto importante. Esperamos que la inflación comience a desacelerarse como se ha planteado de aquí a fin de este año, y que eso vaya disminuyendo las expectativas de variación de precios en el futuro. Creo que todas las señales que se están dando desde el sector externo, desde el sector monetario, desde los acuerdos que está buscando el gobierno nacional con los formadores de precios, debieran ir en el sentido de bajar las expectativas inflacionarias en los próximos años. Con respecto a la letra intransferible, salvo en un solo momento que fue canjeada por títulos públicos al final del año 2015, principio del año 2016, para hacer una operación de ripo con bancos extranjeros para incrementar las reservas, que creo que tuvo un costo de 9% anual, esos ripos que se hicieron contra esos títulos públicos. Siempre las letras intransferibles, cuando han tenido vencimiento, se han roleado. No tengo noticia de parte del Gobierno Nacional que piense pagarnos estas letras con otros instrumentos que no sean instrumentos de características similares. Creo que contesté todas las preguntas.